Hola, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, de la carrera de Tecnologías de la Información, modalidad virtual, de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Nosotros aquí vamos a presentar una revisión sistemática de literatura en su abreviatura RSL para la construcción de un marco teórico del tema de investigación sobre la ciberseguridad en el Ecuador. Los autores son Camacho Génesis, Campaña Jessica, Cedeño Michelle, Chuiza Natalie, Perero Juan, Pisco Angélica, Reyes Liz, Juan Andrés, en la asignatura de Métodos y Técnicas de la Investigación con el docente, la magíster Bravo Espinosa María Gabriela. Como introducción en base a nuestra investigación, se enfoca en revisar sistemáticamente la literatura científica y académica sobre el estado de la ciberseguridad en nuestro país, que comprende entre el año del 2014 y 2024, con el fin de poder así identificar avances y desafíos, actores involucrados y acciones implementadas desde el ámbito gubernamental, privado y social. En base a justificación, tenemos en que se necesita aplicar una revisión sistemática de literatura que nos va a poder permitir reunir, filtrar y analizar de forma rigurosa el conocimiento científico y técnico generado durante la última década con el fin de extraer así conclusiones basadas en evidencia validada. Como pregunta de investigación tenemos ¿qué evidencias proporciona la literatura científica publicada entre el 2014 y 2024 sobre la situación de la ciberseguridad en nuestro país, en entornos de amenazas políticas públicas, concienciación ciudadana e inversión tecnológica a través de un protocolo de revisión sistemática? Como objetivo general, en base a nuestra investigación, tenemos en que hay que analizar el estado actual de la ciberseguridad en nuestro país mediante una revisión sistemática de literatura científica publicada entre 2014 y 2024, aplicando así un protocolo riguroso de búsquedas, filtrado y evaluación de fuentes que permitan identificar los principales desafíos, variables claves, estrategias implementadas y niveles de concienciación en entorno de protección de datos y defensa digital. Como objetivos específicos, hemos recalcado tres pasos en los cuales nosotros nos guiaremos para así poder concluir con esta revisión sistemática de literatura en base a la ciberseguridad en el Ecuador. Como primer punto tenemos aplicar un protocolo sistemático de búsqueda y seleccionar la literatura científica sobre la ciberseguridad en el Ecuador, utilizando criterios e inclusión y exclusión claramente definidos para garantizar así la validez de las fuentes. Segundo, identificar y categorizar las principales variables relacionadas con la ciberseguridad en el contexto ecuatoriano, tales como los tipos de ciberataques, niveles de concienciación, inversión tecnológica y políticas implementadas. 3. Analizar críticamente los hallazgos obtenidos a través de la revisión sistemática con el fin de determinar las tendencias, vacíos de conocimiento y propuestas que fortalezcan la infraestructura y gobernanza digital en nuestro país. A continuación, mis compañeros. Bien, saludos cordiales, máster. Mi nombre es Michael Cedeño, estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Información. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es el mapping del protocolo que se usó para lo que es realizar el SRL, del RSL, perdón, del trabajo de investigación de nuestro grupo. Como tema tenemos lo que es la ciberseguridad en el Ecuador. Dentro del mapping tenemos como primer punto la definición del tema, eh, bueno, en este caso lo que es la ciberseguridad. La ciberseguridad pues se encarga de lo que es resguardar la información de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes, lo que son sistemas electrónicos, ante de posibles ataques maliciosos. También se conoce como seguridad informática o seguridad electrónica de la información. Este campo abarca distintos entornos, desde el empresarial hasta el uso de tecnologías móviles, y suele lo que es organizarse en diversas áreas especializadas. Como siguiente punto tenemos lo que es el objetivo de la investigación. Bueno, mediante el objetivo de la investigación, pues
analizaremos e identificaremos lo que es el estado actual de la ciberseguridad en el Ecuador, tomando en cuenta pues los desafíos los desafíos y la infraestructura, perdón, tecnológica y la concienciación ciudadana en la prevención de ciberataques y en la protección de datos en el contexto nacional. Tenemos el enfoque. El enfoque de esta investigación es cualitativo y documental. Esto significa que el trabajo gira en torno a lo que es recopilar, revisar y analizar fuentes que ya existen, como son artículos científicos, investigaciones académicas, informes universitarios y documentos técnicos enfocados en la ciberseguridad en el Ecuador. Este método nos permite interpretar y comprender dentro de la situación del país en términos de lo que son políticas. De este modo, pues se logra una mirada crítica sobre los avances que se han logrado y los desafíos pendientes en materia de protección digital. Como filtro, pues hemos seleccionado únicamente aquellos documentos relevantes. Para el estudio que se utilizó un conjunto de filtros que incluyó el rango de años de publicación dentro de lo que era el 2014 y 2024 respectivamente, el idioma español e inglés y el tipo de documentos, artículos académicos, tesis y estudios técnicos. También se filtraron lo que son los resultados por palabras claves relacionadas con la ciberseguridad en el contexto ecuatoriano. Además, se descartaron lo que son las fuentes que no cumplían con rigor académico, como blogs y páginas sin revisión por pares, garantizando así la validez y pertinencia del material analizado en la revisión. Eso es con respecto a mi exposición, máster. Le agradezco por la atención prestada. Identificación de variables a medir y indicadores de ciberseguridad. Tenemos conciencia y capacitación, número de talleres y cursos y seminarios de formación en ciberseguridad dictados por entidades públicas. Tenemos inclusión de contenido sobre seguridad digital en círculos escolares y universitarios. También lo que es campañas y conciencia pública a través de medios digitales y redes sociales y portales educativos. Certificaciones obtenidas por funcionarios o estudiantes en temas de ciberseguridad. Tipos de ciberataques. Tenemos número total de incidentes informáticos por tipos. Distribución porcentual de cada tipo de ataque. Tendencia mensual anual de los ataques registrados por la CIR o entidades especializadas. Ámbitos afectados en gobierno de salud, banca y educación. Número de víctimas. Tenemos la cantidad de personas naturales y jurídicas que reportan incidentes de ciberseguridad. Número de instituciones públicas y privadas afectadas por ataques informáticos. Nivel de afectación y pérdida de datos, tiempo de inactividad, impacto económico. Casos reportados ante la Fiscalía y la Policía Nacional. También tenemos lo que es los niveles de inversión, monto asignado en el presupuesto general del Estado destinado a la seguridad digital. Inversión privada en sistemas de ciberseguridad por parte de empresas e instituciones. Proyectos financiados con fondos internacionales o cooperación técnica, Banco Mundial. Número de programas gubernamentales activos con financiamiento directo, infraestructura digital. En lo que es las soluciones implementadas, tenemos el número de leyes o reformas legales relacionadas con protección de datos y ciberseguridad. Centros operativos establecidos de la CIR, número de herramientas tecnológicas implementadas por firmware, antivirus y sin automatización multiplicador. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Jessica Campaña. Estaremos hablando sobre la ciberseguridad en la base de datos que hemos utilizado en nuestra investigación. Para nuestra investigación tenemos nuestros nombres de base de datos. Esta vez utilizamos 3 bases de datos que fueron Google Scholar, Web of Science y lo que son Scopus. Cada una tiene su amplia gama que nos hemos podido ayudar para podernos
utilizar en nuestra investigación. Google Scholar nos indicaba que tenía lo que es, o pudimos observar una búsqueda académica muy amplia y fue la facilidad que era lo que es un acceso totalmente gratuito que tenemos nosotros como estudiantes. Web of Science fue alto rigor totalmente científico, una indexación selectiva que nos ayudó realmente a entender el tema que estábamos investigando. Y en Scopus tuvimos lo que es una base multidisciplinaria total métrica y detallada. Sin duda fue unas tres bases que nos ayudó a expandir el conocimiento y sobre todo la comprensión de nuestro tema de investigación. Teniendo en cuenta que totalmente ahora en la actualidad tenemos nuestras bases totalmente escolares que son muy fundamentales para poder llegar a nuestra investigación que sea totalmente clara y comprensiva. Muchísimas gracias. Buenas noches, ingeniera. Quien habla es Natalia Mazaraya Chuiza Toala, con cédula de identidad 0942-237041. Continuando con el tema, tenemos los criterios de inclusión y exclusión. Pues bueno, pues realizar estos parámetros son indicaciones que nos van a permitir obtener información para concluir en algo específico y obviamente tener resultados mucho más claros que fueron realizados en este trabajo de investigación. En este caso tenemos parámetros de inclusión y la de exclusión. En lo que tiene que ver a los criterios de inclusión, pues tenemos el periodo válido de tiempo. En este caso, pues fueron seleccionados trabajos solo que hayan sido realizados en el tiempo del 2024, del 2014 al 2024. En cuanto al idioma, pues solamente trabajos que fueron realizados en español. En inglés tampoco, porque claro, el equipo no hablamos inglés como tal. El origen geográfico, pues solamente trabajos que fueron realizados a nivel nacional. En cuanto al tipo de información, trabajos provenientes de artículos científicos, libros académicos, trabajos de tesis, documentos que hayan sido elaborados en cuanto a la parte de la ley nacional y otras referencias internacionales. En cuanto a lo que es validez académica, pues solamente se usaron fuentes confiables como por ejemplo Mendeley, UTECA, entre otras. En lo que tiene que ver a pertinencia temática, pues solamente se tomó de referencia información relacionada al ámbito de ciberseguridad en el país. Y por último, en lo que tiene que ver a los criterios de inclusión, pues tenemos a la aplicabilidad metodológica, en este caso documentos que nos dieron análisis, datos estadísticos, teorías, normas y protocolos, referencias en cuanto a este tema. Tenemos por otro lado lo que son los criterios de exclusión. Tenemos que se excluyeron documentos, información que hayan sido elaborados años antes del 2014. Idiomas, como por ejemplo el inglés, porque encontramos también documentos en portugués, pues obviamente esos trabajos no se tomaron en cuenta. La accesibilidad a la información, pues solamente documentos que hayan estado con licencia abierta. Acceso restringido, como por ejemplo a páginas, información que nos ameritaban otro tipo de datos para poder acceder a ella. Se tomó o se dejó de lado temas que no tenían nada que ver con respecto a ciberseguridad, a los protocolos de seguridad, a la ley nacional del país en cuanto a este tema. Se dejaron de lado documentos o información que no sean con base científica, por ejemplo, documentos que hayan sido de Google Académico, de blogs, del Rincón del Vago, entre otras cuestiones como esta. Y bueno, pues documentos que no hayan tenido relevancia o mucha importancia en lo que era este tema. A continuación, mi compañero. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Genesis Camacho, pertenezco al grupo A, en el cual hablaré sobre nuestro tema, lo que es la ciberseguridad en el Ecuador. Para ello le hablaré sobre lo que es el proceso en la cual de esta elaboración de esta investigación que tomamos en cuenta el tema, lo que es la ciberseguridad en el Ecuador. Estos se identificaron y se seleccionaron una serie de palabras claves que fueron fundamentales para la búsqueda de esta información.
ya sea en fuentes confiables como los artículos académicos, informes o portadas de la tecnología y la seguridad digital. Para ello, tenemos algunas palabras claves utilizadas en la cual fueron estas, lo que es la ciberseguridad en Ecuador, la seguridad informática, los ciberataques, la capacidad de ciberdefensa, la protección de datos digitales, la educación de su ciberseguridad y las amenazas de esta seguridad social. Cada una de ellas cumplieron con una función. En este caso, digamos, en la ciberseguridad en el Ecuador, esto la cual nos permitió a nosotros poder localizar estudios, estadísticas y políticas públicas relacionadas directamente para nuestro país. En el caso de la seguridad informática, esto abarca conceptos técnicos y soluciones de software o hardware, en la cual esto es para qué, para nos permita a nosotros proteger los sistemas informativos. Los ciberataques. Esto fue una clave para poder entender los principales tipos de amenazas o delitos informáticos, en la cual estos afectan tanto en las instituciones, las empresas y también para nosotros los ciudadanos. La capacitación en defensa o también la educación de ciberseguridad, esto nos guiaron a nosotros a investigar cómo se prepara el talento humano en el Ecuador para poder prevenir y responder incidentes cibernéticos. También tenemos lo que es la protección de datos digitales, en la cual esto conecta directamente con la legislación y las buenas prácticas, en la cual tiene un manejo de información personal y confidencial. Y finalmente tenemos lo que son las ciberamenazas de la seguridad social. Esto hace referencia a cómo los ataques digitales pueden afectar a diversos públicos esenciales. También tenemos como es la salud, las finanzas o el bienestar social. Estas palabras claves son muy importantes por dos razones. Una es por la guía de la investigación y otra en la cual ayudan a visibilizar el contenido. ¿Para qué nos ayuda esta guía de investigación? Esto nos permite para poder editar el tema, filtrar la información relevante y mantener un enfoque claro a lo largo de este estudio. ¿A qué nos ayudan a nosotros a visibilizar este contenido? Tanto para los lectores como para nosotros los motores de búsqueda académicas o las palabras claves, en la cual sirven para poder identificar rápidamente de qué se trata el trabajo y qué aportes nos pueden ofrecer. Se puede ofrecer. Estas palabras claves actúan como una fuente de información disponible y los objetivos de nuestra investigación. Esto nos permite llegar a fuentes especializadas en la cual detectan problemas actuales y analizar posibles soluciones en el contexto de la ciberseguridad en el Ecuador. También tenemos lo que es los periodos en los cuales se realizó esta información. Para llevar a cabo esta investigación se estableció como un periodo de búsqueda y análisis de datos a los años comprometidos, en este caso en el 2014 y 2024. Esta década se seleccionó estratégicamente para un lapso en la cual se han producido importantes avances, eventos o transformaciones en el ámbito de lo que es la ciberseguridad aquí en el Ecuador. También tiene una lección de rango temporal en la cual tenemos sobre lo que es los inicios políticos y estrategias formales, que a partir del año 2014 en el Ecuador se empieza a observar una mayor preocupación institucional por la protección de infraestructuras digitales y los datos personales, en lo cual esto refleja que las iniciativas, las normativas y las campañas de concienciación pública. También tenemos lo que es el incremento de ciberataques y amenazas digitales, que esto se dio en el 2014 y 2024, en la cual se ha evidenciado un crecimiento progresivo por las amenazas cibernéticas a nivel global y local, incluyendo que los ataques institucionales, las públicas, bancos, medios de comunicación o si no sistemas de salud en el Ecuador.
Durante esta década también se han desarrollado acciones de capacitación, mejoras en legislación, adaptación de tecnologías de protección de datos y fortalecimiento de la infraestructura digital, en la cual esto forman parte de la esencia del análisis de esta investigación. Además, en el año 2024 se tomó como punto final lo que es el periodo de búsqueda, ya que esto representa el presente inmediato, en la cual esto nos permitiéndonos a nosotros incluir una información actualizada, informes recientes y proyecciones relevantes, en la cual nos enriquece al estudio. Muchas gracias, ingeniera. Esto ha sido todo. Bueno, aquí en esta parte pues tenemos una tabla de resultados de documentos recuperados en base a nuestra investigación de la ciberseguridad, la cual pues nos va a ayudar a organizar y sintetizar la información recolectada, permitiendo así poder resumir de forma más clara y estructurada los documentos seleccionados tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, como ya antes lo mencionó mi compañera. Pues en este caso, pues cada fila pues representa cada una de las fuentes relevantes y las columnas pues contienen su contenido clave en cada elemento. Como aquí podemos observar, esta tabla está conformada por 6 columnas y pues las cuales tienen la primera el nombre del trabajo, año de publicación, eso sí que corresponden al el año ya especificado que se va a trabajar que se está trabajando en este caso, o se trabajó en esta investigación que fue entre el año del 2014 al 2024, el tipo de documento, el tipo de publicación, el tipo el lugar de publicación y el link del recurso en el cual se van a encontrar pues estas informaciones. Y esta tabla en sí tiene 10 resultados de documentos recuperados en base a la ciberseguridad en el Ecuador. Todo esto, esta tabla con el fin de poder facilitar en sí la comprensión entre estudios y poder justificar las elecciones de fuentes en base a nuestro tema de investigación. Buenos días, alumno Andrés Peralta. En este caso voy a hablar en mi parte de la exposición, en este caso sobre los artículos más relevantes y de esos cinco obviamente el más citado y con su referencia a tres documentos. Bueno, como podemos ver aquí tenemos los cinco artículos más relevantes de este hecho de nuestro trabajo anterior, que en este caso el tema principal es ciberseguridad del Ecuador y su importación y protección de datos informáticos. Como podemos ver aquí, tenemos los cinco primeros artículos, que el primero es ciberdefensa y ciberseguridad, más allá del mundo virtual, con el ecuatoriano de gobernanza en ciberdefensa. Después tenemos Internet, la nueva era del delito, ciberdelito, ciberterrorismo y legislación y ciberseguridad. Como tercero tenemos aquí ciberfísicos, una propuesta de análisis para ciberamenazas en las estrategias nacionales de ciberseguridad. Como cuarto tenemos implementación de un sistema de seguridad perimetral como estrategia de seguridad de la información. Y por último tenemos la ciberseguridad en los sistemas de información de las universidades. Todos estos cinco hemos abarcado, ya dicho, en nuestro tema principal, del tema que ya hemos trabajado en lo del primer parcial. Ahora vamos a lo que es el más de los cinco artículos relevantes, el más citado. Aquí el artículo más citado que pudimos ver fue el de ciberdefensa y ciberseguridad, que en este caso fue citado casi como máximo de 93 de citas. ¿De qué trata este artículo? El artículo que tras un examen analítico conceptual sobre la seguridad y la defensa en el ciberespacio. Esto propone una configuración de un modelo local en lo que es la gobernanza y ciberdefensa para el país, inscrito en la normativa vigente. Y sus documentos relacionados tenemos lo que es análisis de ataques cibernéticos hacia el Ecuador, ciberseguridad y ciberdefensa, perspectiva de la situación actual en Ecuador, ciberdefensa, ciberseguridad y sus efectos en la sociedad. En conclusión, todos estos tres artículos relacionados al más citado, esto dibuja un panorama completo de lo que es la ciberseguridad y ciberdefensa en el país, abarcando ya sea el marco teórico o el marco legal y la gobernanza propuesta hasta las amenazas tangibles y sobre la situación actual y el impacto social para, obviamente, poder dar un giro para poder proteger lo que es el ciberespacio ecuatoriano y sus ciudadanos. Muchas gracias.
Buenas, mi nombre es Licia Reyes Castro. Voy a hablar del punto 8.3, que viene a ser nombre de tres artículos que fueron escritos por los autores del artículo más citado. El artículo más citado fue el artículo de ciberdefensa y ciberseguridad, más allá del mundo virtual, modelo ecuatoriano de gobernanzas en ciberdefensa. Los autores principales fueron Robert Vargas Borboa, Ronaldo Pi Reyes Chincango y Luis Recalde Herrera. El primer artículo fue por Luis Recalde Herrera, que viene a ser el artículo de directrices por la gestión de la ciberseguridad utilizando el estándar ISO ST 23032. El segundo artículo viene a ser por Rolando Pi Reyes Chicango, que viene a ser el artículo de evidencias de la existencia de errores estadísticos en experimentos de ingeniería de software. El artículo número 3 por el autor Robert Vargas Borbo fue por en el artículo de El Ecuador en la sociedad del conocimiento, una perspectiva desde seguridad y ciberdefensa. Muy bien, tenemos aquí lo que es la captura de la carpeta de trabajo en Mandalay llamado RSL. RSL, ciberseguridad en el Ecuador, o sea, revisión sistemática de la literatura, ciberseguridad en el Ecuador. Muy bien, tenemos la captura. En sí, Mendeley, o sea, vamos a utilizar lo que es la herramienta de Mendeley. Lo que sí crearemos una carpeta en la cual colocaremos lo que son los resultados. eh, resultados en sí de la recuperación de la investigación. Vamos a tener, o sea, vamos a tener en Mendeley lo que o sea, Mendeley es un gestor en sí de bibliografías, un lector de PDFs. En sí nos permite lo que es un sistema para almacenar y organizar nuestros documentos. Aquí tenemos lo que es la captura de los resultados recuperados y organizados. Como podemos ver en Mendeley, aquí tenemos la carpeta ya creada, lo que es la revisión sistemática de literatura de ciberseguridad en el Ecuador. Aquí, aquí tenemos los autores, el año, el título. Tenemos lo que son las fuentes y la fecha agregada. Y como último tenemos lo que son los archivos para descargar. Aquí tenemos tres, en las cuales viene a ser lo que es la Universidad Andina Simón Bolívar, la Seguridad en Ecuador y Latinoamérica, o sea, y Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil. Y ese ha sido mi aporte. Muchas gracias. Ay. Bueno, y por último, pues las conclusiones, tenemos que fue en base a nuestra revisión sistemática realizada, pues permitió evidenciar que la ciberseguridad en el Ecuador ha tenido un desarrollo gradual, impulsado principalmente por la participación de amenazas digitales cada vez más sofisticadas y pues por la necesidad de los ciudadanos de poder proteger sus datos personales o las instituciones. En este caso aquí hemos identificado tres datos relevantes en los cuales nos van a ayudar a tener un resultado más concreto sobre las conclusiones que se llevó a cabo en nuestra investigación, que fueron los resultados de hallazgos, limitaciones de la revisión sistemática de literatura y por último, pues las sugerencias para futuras investigaciones. Iremos abordando cada una de ellas, en las cuales, pues, en resumen de hallazgos de los ciberataques más frecuentes que se identificaron en nuestro país, por mencionar estos tres, que es el phishing, el ransomware
también el malware y entre otros. Y pues aquí tenemos los avances y debilidades que se pudieron identificar, en las cuales está la bajo nivel de concienciación y formación en ciberseguridad. También tenemos una brecha de inversión baja, en este caso en infraestructura tecnológica, y una limitación de articulación institucional y de seguimiento. En base a lo que son las limitaciones de las revisión sistemática de literatura, tenemos en que el acceso restringido a documentos académicos se presenta, ¿no? Como lo que son permisos de licencias y suscripciones. También tenemos una escasez de estudios, de estudios recientes centrados en nuestro país, un sesgo geográfico solamente enfocado en las dos provincias, Quito y Guayaquil. En la tabla anterior en la que yo presenté, pues se muestra que estas provincias son las más enfocadas en base a la ciberseguridad, y esto así podría tener una baja información a nivel nacional de lo que respecta a las otras provincias en base a la ciberseguridad en nuestro país. Y por último, pues tenemos la diversidad metodológica, que esto quiere decir la difícil comparación entre estudios. Y por último, pues las sugerencias para futuras investigaciones, las cuales está realizar estudios en caso en instituciones ecuatorianos, como son en escuelas, universidades, bueno, en este caso, escuelas e instituciones, colegios. Y también tenemos evaluar impacto de programas educativos y campañas ciudadanas, fomentar producción académica nacional en metodologías mixtas, y por último el enfoque en grupos vulnerables y regiones menos estudiadas. Gracias.